Qué feo que estés hablando y de repente se te corte, ¿viste? Es horrible porque no me doy cuenta de que Catastrófico. me enganché con el tema y de repente ¡puc! ¡Oh! Una porquería. Eh, bueno, entonces nada, eso, cuando le dijo Hoffman me puse a reír porque me acordé de todo esto de esas esculturas espantosas y dije, claro, se perdió ya desde mitad del siglo XX que las esculturas no hay tanta demanda y al haber menos demanda, no digo que no haya gente que estudie escultura, pero cada vez es menos la práctica, es menos todo y bueno, así estamos, ¿no? Haciendo una escultura asquerosa de Messi, haciendo una escultura de Gallardo que era también un desastre, la de Mirta era, había que Sí, prenderla a fuego, pobre Mirta, una señora que se conserva así para tener esa escultura asquerosa. Nada, me acordaba de eso. Entre otros declives, entonces, en la segunda mitad del siglo XX habla de la música clásica y también habla del declive pero bueno, por ahí si lo pensamos entre 1950 y 1990, 80, porque dice también, él habla también del declive de la novela, excepto eh, fuera de las regiones centrales de la cultura occidental y en Rusia, ¿no? Como que en Rusia sí se sigue, pero digo, yo no estoy tan de acuerdo con esto, porque por ejemplo, el boom latinoamericano fue eminentemente de escritura de novelas, ¿no? Digo, sí, había cuentistas, obviamente, eh, pero ahí no estoy tan de acuerdo. Eh, entonces dice, bueno, que lo que él señala con estos declives que ven distintas formas artísticas es que hay un abandono de los géneros artísticos clásicos y que hay un surgimiento de nuevas formas, lo cual es esperable, ¿no? Porque si decimos que, bueno, hay todo un montón de cuestiones tecnológicas, ya lo sabemos desde antes con las vanguardias y qué sé yo, que los avances tecnológicos también habilitan el surgimiento de nuevos géneros. El más conocido para nosotros por la vanguardia es el cine, digo, o sea, la vanguardia se sube al cine porque el cine, o sea, la invención del cine, ese salto tecnológico permite nuevas cuestiones. Entonces va a decir que va a haber bandas sonoras, ¿no? La idea de banda sonora como algo, un hecho artístico, ¿no? Reconocidos artistas que se dedican a hacer bandas sonoras o bandas sonoras que son tan buenas que son consideradas una obra de arte, porque de hecho participan en su interior de otra obra de arte que sería la película para que funcionan. Cierto tipo de fotografía con las nuevas cámaras más pequeñas que se pueden llevar, ¿no? Más de un lado al otro, sin antes esos catafalcos que eran las cámaras. Ya bueno, acá estamos hablando más de una cámara reflex o algo así que rápidamente puede circular. Habla de los culebrones, que serían como las telenovelas, y obviamente el cine, pero eso ya venía desde antes. También va a decir que debido al triunfo universal de la sociedad de consumo, que todos sabemos que estamos hablando con eso, se produce una caída en el hábito de la lectura, lo sabemos, eh, y habla del surgimiento de la música pop, la publicidad, que configuran el entretenimiento de masas, ¿no? Bueno, hay una caída de la literatura, pero empiezan a surgir estas otras cuestiones, como por ejemplo la música pop y la publicidad. Y en este sentido es ineludible no hablar del pop art, pensando en Andy Warhol, obviamente, que tematiza en un punto esta cuestión, esta cercanía, esta relación sumamente cercana que hay en ese momento en Estados Unidos entre el arte y la sociedad de consumo. O cómo es, podría pensarse que Andy Warhol lo que contesta es cómo es el arte que está dentro de una sociedad de consumo, o cómo la sociedad de consumo influye al arte, y si lo hace bolso o no, y sabemos, ¿no? Las típicas, lo de las latas de sopa Campbell, ¿no? Las fotos de Marilyn hechas como reproducidas varias veces con los distintos colores, todo lo que ya sabemos sobre Andy Warhol.
Después, él va a plantear también que se puede hablar de una muerte de la modernidad. Y la modernidad entendida como qué, como una práctica de la creación artística no utilitaria, es decir, que no sirve para algo, sino solamente para ganar libertad, innovación, idea de progresismo, ¿no? Entonces, es decir, que él ya no encuentra a partir de mediados del siglo XX estas ideas como las que sostienen la praxis artística. Hasta en ese momento, hasta la modernidad, la práctica artística tenía que ver con eso, con una creación no utilitaria, sino ligada con las ideas de libertad, de innovación, de progreso del arte en sí mismo, bla, bla, bla. Y dice que a partir de ahora ya no, que lo que se instaura va a ser la posmodernidad, cuyas banderas serían el escepticismo sobre la existencia de una realidad objetiva o la posibilidad de llegar a una realidad objetiva por medios racionales, y que eso da como resultado un relativismo radical, ¿no? Un relativismo en el cual creo que un poco de eso todavía experimentamos, o al menos a mí me parece a veces, que tiene que ver con esta cuestión medio de que todo es un gris. No, bueno, no está bien y no está mal, bueno, pero no hay que decir eso porque es políticamente incorrecto, pero ¿a quién voy a ofender? Pero a no. Y como que todo eso en un punto, y esta ya es mi opinión personal, genera como una especie de quietismo o de tranquilidad que en un punto va en contra del arte en el sentido de que le saca bastante de toda su capacidad explosiva, ¿no? Digo, imagínense si los de la vanguardia se hubieran puesto a fijarse a quién ofendían, ¿no? Como no les importaba. Y ahora todo está un poco más tamizado por esta cuestión de a quién ofendo, a quién no ofendo, qué cosas se pueden decir, qué cosas no se pueden decir. Siento. Esto que decís, profe, se relaciona mucho también con el humor, ¿no? En algún punto uno piensa, ¿no? Que estas cuestiones eh, humorísticas, estaba escuchando la otra vez un documental sobre eso, que un poco, claro, el humor terminó siendo muy, muy, en algún punto acallado, ¿no? Porque ya no se puede hacer humor de un montón de cosas que por ahí antes, ¿no? No se las pensaba como una cuestión seria y profunda o dolorosa, como vos decís, que puede herir a los demás, sino que simplemente era humor. Y ahora claramente es otra la perspectiva y también para determinados humoristas, por ahí eso no, digamos, no los ayuda porque tampoco tienen las herramientas como para poder hacer humor según las cuestiones actuales. Pensaba en lo mismo, ¿no? Digo, en algún punto no contribuye con la libertad de expresión, por un lado, pero por otro también hace el contexto, entonces es como contradictorio, ¿no? Sí, No sé. eso es algo que muchos, sobre todo los humoristas de stand-up yankees actuales, lo discuten mucho. Si te interesa el tema, mirá los de Dave Chappelle, no sé si lo conoces, en Netflix. Toda esa gente está trabajando lo piensa y lo dice. Por suerte Dave Chappelle es negro, entonces puede, y dice eso, ¿no? Como, bueno, yo aunque sea así, puedo hacer chistes que tienen que ver con la comunidad afroamericana en Estados Unidos, porque soy negro, pero si no, o sea, hay toda una cuestión muy interesante. Sí, además del lado del humor, también lo pienso desde como cuidados generales, que tienen que ver con que no se puede hacer o decir ciertas cosas, porque si no te comes una demanda y perdés guita, y entonces es un quilombo a nivel económico. También a una cuestión de, bueno, pero ¿y qué les vamos a dar de leer a los chicos? Ay, no, en este cuento hay un poco de violencia. No, en este cuento dos Bueno, personajes profe, sin tienen ir muy sexo. lejos. No, en acá esto no. Entonces es como una cuestión. Norma se ríe porque, claro, ella ya sé qué está Eso es pensando, pero digo, o sea, Cassiari. es muy difícil teniendo, digo,
no digo, no es culpa ni de nadie ni de todos. Es como está configurada en este momento la sociedad, tenemos que pensarlo, ¿no? Pero tantos resguardos y tantos cuidados que tienen que ver con este relativismo, ¿no? Como, bueno, pero entonces no, y esto, claro, esto puede molestar a esto es bueno, pero también es malo, y entonces y es como, Dios, tomemos una posición, dejemos de ser todos tan grises y tibios en un punto, ¿no? Que saca como un poco de sangre en las venas, pero bueno, esto igual ya es más, tiene que ver con lo que yo estoy diciendo y no con lo que dice Hoffman, para nada. Y hasta ahí tenía como los ejes de ese capítulo del querido Eric Hobsbawm. Bien, a ver, ¿cuánto tenemos de tiempo? Veamos entonces. Chequear acá. Yo acá tenía que podríamos ver esto y después. Esperen. Un poco. Acá hay un video, les voy a compartir un video cortito de 13 minutos sobre surrealismo y vanguardia. Ah, esperen que seguramente no, esperen. No tiqué el coso del sonido. Vamos de nuevo. Compartir sonido. Ahí va, ahora sí. Bien, pongo. El cine estuvo asociado al espectáculo, al entretenimiento, a brindarle al público historias bien contadas con personajes con los que podrían identificarse. Pero también desde sus primeras épocas surgieron movimientos con una búsqueda diferente, lejos de las convenciones y que cautivaban desde un costado más intelectual. Hoy hablaremos de las vanguardias cinematográficas. Francia supo ser uno de los países pioneros del cine, gracias a los hermanos Lumière y a Georges Méliès, y también por el desempeño de las compañías Pathé y Gaumont. Pero a los pocos años fue quedando atrás debido a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Francia tuvo una participación activa en el grupo de los aliados, pero eso no evitó que padeciera una grave crisis política y social. Mientras tanto, las películas estadounidenses comenzaban a imponerse en el mundo, generalmente por el alcance de las producciones de Hollywood. Sin embargo, en las tierras europeas emergió una camada de artistas que a través de diferentes vanguardias tomó la actividad cinematográfica mediante voces personales e innovadoras. La palabra vanguardia en el arte se usa para denominar a aquellos pequeños grupos de artistas, en este caso directores de cine, que llevan al extremo las tendencias de su disciplina separándose tajantemente de lo convencional. Irónicamente, lo que suele ocurrir pasados algunos años es que estas vanguardias terminan casi alimentando a lo convencional, convirtiéndose en parte de aquello a lo que tanto se oponían. Pero bueno, una de las primeras vanguardias cinematográficas fue el impresionismo, una corriente que se originó en las artes plásticas en el Salón de Artistas Independientes de París en 1874. El nombre nació a partir del comentario despectivo de Louis Leroy, un crítico de arte, al ver el cuadro El Sol Naciente de Claude Monet. El arte impresionista tenía como premisa abandonar las formas reconocibles y darle prioridad a la luz y al color como factores que unen a las figuras con su entorno. De esta manera, las pinturas presentan el uso de colores puros y una preponderancia de la iluminación en todas sus fuentes. Estas pinturas se concentraban en transmitir emociones por sobre la acción y representaban un cambio con respecto al clasicismo imperante de aquella época. En cuanto al cine, el principal referente del impresionismo fue Louis Deluc. Crítico y ensayista, Deluc al principio odiaba el cine, pero de pronto se enamoró de las películas de Charles Chaplin y de las superproducciones de Cecil B. DeMille, además de las películas que venían de Suecia. Comprendió que el cine podía ser una nueva expresión artística. Su devoción fue tal que fundó las revistas Le Journal du Ciné-Club y Cinéa. Creó el primer cineclub de la historia e inventó el concepto de fotogenia. Bien vale parafrasearlo cuando dijo que todo aspecto que no sea sugerido por las imágenes en movimiento no es fotogénico y no pertenece al arte cinematográfico. Lejos de permanecer en su faceta teórica del cine, Deluc pasó a dirigir películas él mismo. De las 7 que hizo, apenas se conservan 2. Fièvre y La Femme de Nulle Part, de 1921 y 1922 respectivamente. Ambos son dramas urbanos influidos por el teatro y las teorías psicoanalíticas, en los que se notaba la intención de Deluc en darle importancia a los estados de ánimo de los personajes. Deluc
murió en 1924 a los 33 años, pero su impronta siguió activa ya que lo venían acompañando un grupo de cineastas con una formación similar que también veían el cine como algo más que divertimento para las masas. Este grupo, denominado Movimiento Impresionista, estaba compuesto por Marcel L'Herbier, Abel Gance, Jean Epstein y Germain Dulac, cineastas que llevarían el concepto más allá gracias a las producciones donde la subjetividad de los personajes era la norma. En el caso de L'Herbier, desplegó su visión del impresionismo en películas como El Dorado, L'Inhumaine y en la etapa sonora L'Argent, films en los que el director dejaba patente su preocupación por manifestar la psicología de los personajes mediante los recursos cinematográficos disponibles. L'Herbier también es conocido por fundar el Instituto de Estudios Cinematográficos, una de las escuelas de cine más prestigiosas. De los integrantes del grupo liderado por Duluc, ninguno fue tan virtuoso como Abel Gance. Al igual que Griffith, Gance comenzó en el cine como actor y de ahí pasó a dirigir. Su ópera prima fue La Digue, un drama costumbrista, pero con la práctica empezó a valerse de todos los recursos cinematográficos y los llevó a los extremos. Con el cortometraje La locura del Dr. Toob, por ejemplo, aprovechó el uso de lentes deformantes para sugerir el punto de vista lisérgico de un doctor que acababa de tomar alucinógenos, efecto que hasta el día de hoy podemos ver en películas y videojuegos de todo tipo. Gance siguió en la búsqueda impresionista gracias a Jacques y Larue, pero su obra magna fue Napoleón. Más que un largometraje, Gance diseñó una epopeya sobre los comienzos de Napoleón Bonaparte, en la que aplicó todas las técnicas del cine e inventó algunas nuevas. La más sobresaliente fue la pantalla separada en 3 partes, lo que permitía al público sumergirse en secuencias de carácter monumental. Gance también recurrió al montaje rítmico heredado de Griffith, y con la ayuda del cineasta español Segundo de Chomón, usó cámaras livianas que podían ser atadas a caballos o colocadas en proyectiles disparados al aire. El resultado fueron tomas únicas que hasta entonces jamás se habían visto en la historia. Gance quiso repetir el estilo épico de la Film du Monde, pero sin el mismo éxito. Tampoco pudo terminar las otras 5 películas que completarían la biografía de Napoleón, pero aún así, su obra es recordada e incluso alabada por directores como Stanley Kubrick, autor de 2001 y La Naranja Mecánica. Kubrick califica a Napoleón de Gance como una obra maestra de la invención cinematográfica. Después estaba Jean Epstein, quien se destacó por un estilo más sobrio. Nacido en Polonia, Epstein supo ser secretario de Auguste Lumière y crítico de cine hasta que debutó como director con Pasteur. En 1922, en Cœur Fidèle ya presenta su interés por los personajes de la vida cotidiana, alejados de las clases altas y sofisticadas que solían protagonizar las películas de Hollywood. Una búsqueda que no dejaba a un lado el subjetivismo propio del movimiento. Para transmitir el dolor del protagonista por la pérdida de su amada, usó el recurso de la sobreimpresión de la cara de la mujer en el mar. Para Finisterre convocó a personas que no eran actores con la idea de maximizar la autenticidad, lo que fue toda una revolución. Uno de sus trabajos más reconocidos es su versión de La caída de la casa Usher, uno de los cuentos más famosos de Edgar Allan Poe. Aquí se valió de la cámara lenta para generar un clima tenebroso. En esta producción, Epstein también absorbió influencias del expresionismo, pero por el lado de la iluminación y no de los decorados extravagantes. Otra cineasta de aquella época era Germaine Dulac, la primera cineasta mujer de los movimientos de vanguardia. Luego de escribir para diversas publicaciones, inició su carrera en el grupo de los impresionistas. Sus Enemies, en 1915, fue su primera película como directora, pero recién a partir de La Fête Español, con guión de Duluc, encontró una voz propia. Su militancia por los derechos de la mujer la llevaron a realizar La Souriante Madame Vedette de 1922, considerada la primera película feminista. Aquí también muestra todo su potencial cinematográfico. A fin de plasmar las emociones de los personajes, usó la superposición de imágenes y el efecto que hoy denominamos flow, que consiste en un calculado desenfoque del lente. Como vimos, el impresionismo buscó incansablemente acercarse a la psicología humana a través de todos los elementos cinematográficos disponibles. Fundidos encadenados de ensueño, lentes deformantes, cámara lenta y juegos de luces nos propusieron un acercamiento a la subjetividad y el punto de vista que jamás se habían visto antes, y hoy en día son utilizados como recursos establecidos en miles de obras. Pensemos por ejemplo en la película La La Land y la escena en el observatorio, donde los personajes se funden con el fondo del planetario en una escena de total ensueño. Sí, los musicales tomaron muchísimo del impresionismo para lograr fantásticas transiciones de lo real a lo puramente mágico y subjetivo. Pero el impresionismo no fue la única vanguardia que se dio en Francia. Hubo otro movimiento un poco más alocado, histérico e impredecible. Estamos hablando del dadaísmo y el surrealismo. El origen del dadaísmo se remonta al Cabaret Voltaire de Zúrich, en Suiza, durante la Primera Guerra Mundial. Uno de sus creadores, el alemán Hugo Ball, le dio asilo a artistas de diferentes países. Todos estaban enojados por la guerra y sentían malestar por la desidia artística del momento y por el pensamiento positivista de los intelectuales europeos. Entonces organizaron una vanguardia que barriera con todas esas cuestiones y que barriera con lo convencional. Así surgieron obras de carácter azaroso, sin explicaciones lógicas de por qué pasa lo que pasa, con intenciones de desconcertar
desconcertar al espectador. En 1918, Tristán Tzara, otro pilar del dadaísmo, redactó un manifiesto en el que dejaba bien en claro, entre otras cosas, que la palabra dada no tenía ningún significado. El principal representante del cine dadaísta fue René Clair. Nacido en 1898, Clair comenzó siendo periodista y compositor y llegó al cine como intérprete. Su primera película fue París qui dort y su zambullida en el terreno del dadaísmo fue gracias al cortometraje Entreacto. Estrenada en 1924, Entreacto nació como un encargo de Rolf de Mar, director de los ballets suecos en París, y la idea original con esta película era proyectarla durante los intervalos del teatro parisino de Champs-Élysées, pero el trabajo terminado superó las expectativas. La sucesión de imágenes incluyen un cañón animado cuadro a cuadro, un cortejo fúnebre en cámara lenta y un ataúd fuera de control, una pieza humorística en la que también aparecen los pintores Marcel Duchamp y Man Ray. Ya lejos del dadaísmo, Clair siguió su carrera, que llegó a las 29 películas. En tanto, el otro director, Marcel Duchamp, también incursionó de lleno en el dadaísmo. En el corto Anemic Cinema de 1926 muestra espirales giratorias con frases inconexas en el medio, lo que produce un efecto hipnótico. Otros cineastas dadaístas fueron Fernand Léger y Hans Richter, pero este movimiento cultural no se extendió más allá de 1926 y fue el preámbulo de la otra gran vanguardia que mencionamos, el surrealismo. El término surrealista fue inventado por el escritor Guillaume Apollinaire, pero quien le dio entidad fue el escritor André Breton. Influido por las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud y por el poeta Alfred Jarry, Breton se convirtió en el principal abanderado de esta vanguardia y redactó un manifiesto. La premisa del surrealismo consistía en expresar los pensamientos más puros, al margen de la razón y de la moral. Se trataba de liberar los fantasmas del subconsciente y escandalizar a toda la sociedad. Por el lado del cine, una de sus máximos exponentes venía del impresionismo, Germain Dulac, de quien ya hablamos. Con guión del escritor Antonin Artaud, estrenó en 1928 La Caracola y el Clérigo, sobre las fantasías eróticas de un cura con la esposa de un general, un film que se convirtió en la primera producción cinematográfica surrealista. Pero esta vanguardia no cobró impulso definitivo hasta unos meses después, cuando se estrenó Un perro andaluz, dirigido por los españoles Salvador Dalí y Luis Buñuel. Para esa época, Dalí comenzaba a hacerse de un nombre gracias a pinturas como Retrato de mi padre. En cuanto a Buñuel, desde joven vivía apasionado por el arte y sobre todo por el cine. Admiraba a los autores audaces que criticaban al orden establecido, como el Marqués de Sade, lo que también se volvería un sello en su obra. En Francia empezó como asistente de Jean Epstein en Mauprat y La caída de la casa Usher, más algunas apariciones delante de cámara. Dalí y Buñuel se conocieron en la residencia de estudiantes, fundada por la Institución Libre de Enseñanza, y volvieron a reunirse para dirigir Un perro andaluz, un corto influido por los sueños de cada uno de sus principales responsables, lo que evidencia su impronta onírica y su potencia visual. Una de las primeras imágenes que establece el tono del film y funciona como una declaración de principios. Un hombre, el mismísimo Buñuel, usa una navaja para cortarle el ojo a una mujer. Un perro andaluz tuvo un gran recibimiento por parte de la comunidad de surrealistas, incluyéndolo a Breton. De esta manera, ambos directores fueron invitados a sumarse oficialmente a esta vanguardia. Buñuel y Dalí volvieron a colaborar en La Edad de Oro, que solo dirigió Buñuel, un proyecto que también formaba parte del surrealismo, aunque marcó la separación de la dupla por diferencias creativas. Buñuel siguió su carrera en los Estados Unidos, España, México y de nuevo en Francia. Aunque incursionó en géneros como el melodrama realista, nunca abandonó sus inquietudes por el surrealismo. Basta con observar detalles argumentales y estilísticos en El ángel exterminador, Simón del desierto y El discreto encanto de la burguesía. Aunque comenzó en el dadaísmo, Man Ray se volvió un referente del arte surrealista y por aquel entonces el único representante norteamericano de ese movimiento. Se expresó a través de la pintura, la escultura, la fotografía, hasta experimentar con una filmadora. Así surgió Le Retour à la Raison y ya más dentro del surrealismo, los cortos Emac Baquia, L'Étoile de Mer y Los misterios del castillo del dado. Creaciones arriesgadas técnica y narrativamente, pese a que Man Ray sintió que no le alcanzaban para colocarse a la par de Buñuel y de Dalí. Un caso curioso es el del poeta y cineasta Jean Cocteau. Nunca formó parte del clan de surrealistas, pero suele ser asociado a este movimiento por las características de sus trabajos. La sangre de un poeta es una muestra de su capacidad para crear mundos y personajes extraños. También es posible encontrar surrealismo en su versión de La Bella y la Bestia, donde los objetos de la morada de la bestia cobran vida. Así es, esta película fue una precursora estética de la producción animada de Disney y de su versión con actores. El impresionismo, el dadaísmo y el surrealismo no trascendieron más allá de los años 30. Sin embargo, gracias a la iniciativa de un grupo de directores con formación más intelectual que comercial, marcaron un cambio en el panorama cinematográfico de aquella época. Demostraron que era posible un cine distinto, más arriesgado en su forma y en sus temáticas, y fueron el trampolín para directores que luego tuvieron vuelo propio. Las vanguardias influyeron para siempre en el cine venidero, incluso en aquel que pertenece al mainstream. El surrealismo, en especial, impactó a los cineastas de las últimas décadas, como el chileno Alejandro Jodorowsky. En
largometrajes como El Topo y La Montaña Sagrada, Jodorowsky se entrega a secuencias oníricas y a personajes que desafían tabúes. El estadounidense David Lynch no se queda atrás. Desde Eraserhead, su ópera prima, muestra imágenes y situaciones que suelen ser más poderosas que la razón. Un ejemplo son los sueños del agente Cooper en la serie Twin Peaks. Otro caso es el del francés Michel Gondry. En Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo, su película más popular, Jim Carrey debe impedir que borren los recuerdos y los sueños que tiene de su amada. De esta manera queda claro que las vanguardias cinematográficas de los 20 no solo cumplieron su función de ser una alternativa al cine de industria, sino que también enriquecieron poderosamente el séptimo arte. Estos videos están hechos con el apoyo de nuestros queridos. Bueno, un pantallazo bastante cargadito y rápido del cine de las vanguardias históricas. Re Me, lindo. pare- me parece interesante que siempre que hablamos de cine tenemos que pensar que justamente es la forma de arte que siempre está más en disputa entre lo comercial y lo artístico, ¿no? Es una discusión que no se da tanto en la literatura, en la pintura, en la música, pero en el cine es cabal, porque el cine tiene como esa doble, es bifronte, ¿no? Porque por un lado se ha constituido como una industria económica muy poderosa que tiene que ver con el entretenimiento de masas, y por el otro lado está el cine considerado como una forma artística y experimental, y esas tensiones están casi desde el surgimiento del cine y siguen hasta el día de hoy, ¿no? Como, bueno, esa es una película pochoclera de Hollywood, diferente, es una que vas a ver acá ahora que está el Festival de Cine Mar del Plata y qué sé yo. No sé si ¿vieron Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, la que nombró recién al final de Michel Gondry? Yo la vi, ¿No está la viste? buenísima. Sí, la vi en la época que se estrenó, Sí. sí, está buenísima. Sí. Todas esas películas así son, por ejemplo, yo me acuerdo ahora ver Sexto Sentido o ver Los Otros, es una cosa buena. Pero en ese momento, ir a ver al cine esa película era impresionante ver eso. Sí. Es una cosa, veo gente muerta, yo siempre me acuerdo de todo. Pero Sí, ya es un era clásico esa frase. es una cosa, en ese momento ir a ver esa película fue terrible. Mismo, yo fui a ver Belleza Americana y no me gustó. Tanta propaganda, premios que le dieron, bueno, esa no me gustó. Pero todas las otras sí, hay muchas que fui a ver porque decían que ganó premios o cosas así. Sí, Belleza Americana medio que nada, pero si no vieron Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, se los recomiendo. Es una película que se mira con mucha tranquilidad y felicidad, no requiere un gran compromiso, no es sesuda, pero que está muy bien para ver como, me gusta como ejemplo de, bueno, qué quedó de las vanguardias, ¿no? Porque la premisa de la película está buenísima y es como que, bueno, se vive en un momento en el cual las personas pueden decidir borrarse ciertos recuerdos que les resultan dolorosos o traumáticos. Entonces, hay una pareja que son Kate Winslet y Jim Carrey, no les estoy adelantando nada, que se separan, y entonces ella se quiere borrar el recuerdo de la relación con él porque le resulta muy doloroso. Es espectacular, porque además de todo un pensamiento sobre, bueno, si existiera esa tecnología, estaría bueno que tuviéramos una tecnología que nos hace borrar experiencias porque no las queremos recordar, porque no nos gustan, porque nos producen dolor. Y además está toda la tematización de cómo aparece él adentro del cerebro de ella, intentado ser borrado por esta máquina, y él escapando y viendo qué maneras puede él como recuerdo, él personificando el recuerdo de ellos dos, Jim Carrey, intentando escapar a la máquina y viendo qué argucias puede meter para que ella no lo borre definitivamente de su cabeza. Está muy buena la película, está muy bien actuada, los dos actúan muy bien, y es muy entretenida de mirar. Y bueno, entonces tiene todas estas escenas que te muestran como de una casa que que se cae de repente, que se derrumba, es como, bueno, cuando avanza
la máquina esta que borra recuerdos, él se encuentra en unas especies de escenografías que se van derrumbando, desapareciéndose, y eso significa que la máquina se chupó ya ese recuerdo, y no se puede recuperar. Así que visualmente también es muy interesante, y bueno, juega un poco en ese sentido con una cuestión, acá no tiene que ver con el sueño, pero bueno, para borrar los recuerdos las duermen a las personas, las duermen y les ponen como un aparato que es muy ridículo, pero sí tiene que ver no tanto con lo onírico del sueño, pero sí con lo subconsciente, ¿no? Con lo inconsciente, que es lo que hay ahí dando vueltas por los cerebros de las personas, y cómo el cine puede filmar lo que pasa dentro de la cabeza de una persona. Y creo que esa parte está muy bien logrado, y claramente tiene mucho que ver con estos intereses que tenía la vanguardia, en especial el surrealismo, ¿no? Que tenía que ver justamente a partir del psicoanálisis y de Freud. Preguntas, comentarios. Anto. Sí, sí, a mí me gustan las películas clásicas. Hay una, nada que ver igual, pero hay una de 1950 y pico, que se llama Cuentos de Tokio, muy interesante. Que nada, un matrimonio, digamos, anciano viaja a Tokio y termina siendo, bueno, que el objetivo es como que ellos van a visitar, ¿no? A los hijos, pero resulta que es muy gracioso, no, es trágico, porque terminan, nada que ver, terminan visitando en realidad los hijos en realidad los mandan como un balneario para que no los visiten. Y bueno, termina, y no, es re triste igual, ¿eh? O sea, lo cuento gracioso, pero es tan trágico. Terminan, como digo, ¿qué hacemos acá? Tipo, no nos quieren, ¿no? Llegando a esa conclusión, pero termina siendo positivo porque después ellos terminan pasando la noche, como les hacen esto y necesitan, digamos, alguien que les brinde una casa, un hogar, terminan en la casa de una nuera, que es viuda de uno de los hijos. Bueno, resulta que esta nuera termina teniendo mucho más interés que los propios hijos y terminan o sea, como súper alucinados con la nuera, y en algún punto forman como ese lazo que por ahí esperaban de otras personas que eran los hijos, y están re chochos con la nuera. Nada, súper buena. Bueno, ¿tiene alguna relación con la vanguardia, o solo nos quisiste hacer un comentario de una película que te gustó? No, tiene relación Ah, con que por ahí Débora decía lo de las cuestiones estas de las películas clásicas que le gustaban, y a mí me vino a la cabeza porque era una película clásica, nada más. ok, sí. Bueno. Fue más Despliega por todos los esos productos. artilugios cuando estés escribiendo, o sea, porque no tenía un pomo que ver, pero no importa, lo tomo, me interesa, me divierte, voy a anotar el número de la película, pero no. Qué sé Está, yo, sí, quizás sí, por ahí es interesante también verlo desde el tema de la tematización de la soledad y la endeblez de los vínculos familiares en una sociedad como la japonesa, ¿no? Me imagino que algo de eso debe estar pasando ahí también. Se llama exacto. Silencio. Ok. Se debe estar riendo de lo que le acabo de decir. Ok. Sí, Lucas, ¿qué querías decir? Profe, me llama la atención, bueno, apareció en el comienzo del video, que obviamente que en toda producción francesa aparece la Torre Eiffel, y hace poco vi el documental que hicieron sobre Gustave Eiffel, y nada, que cuando ellos buscaban como algo que representara a Francia, hacen como un concurso, y entre otras cosas estaba, bueno, la Torre Eiffel y la guillotina, y otras cosas más. Y nada, cada vez que miro la Torre Eiffel, digo, mirá si ahí estaría la guillotina. Nada, Estaría me llama la trancu, atención. sobre todo ahora que se pelea mucho con los árabes. Por ahí les vendría mejor tener una Sí, guillotina ahí en vez de. me llama- me llamaba la atención eso, y había nada, otras como barbaridades que ahora no me acuerdo, pero nada, por suerte votaron la Torre Eiffel, supongo. Y nada, en la película muestra un poco la vida nada, de Gustave Eiffel, y nada, muestra como los amoríos y todo eso, y cómo van construyendo la torre. Está buena, está muy bien. Es porque yo vi que hay una película de ficción
que se llama Eiffel, que es de él. ¿Es esa o es un Claro. documental de verdad? No, es esa que es, No, es como ficcional. claro, sí, sí, Ok, pero no está buena. está buena. Bueno, por suerte igual los franceses votaron bien y Messi tiene el Balón de Oro, así que eso fue muy importante que pasó el día de ayer. No sé si lo vieron. Todos que están contando lo que les parece, yo también me hizo acordar. Habló de la Torre Para Eiffel, mí, me acordé lo para del mí, Balón de lo más Oro, le voy a decir. no, lo más importante de ayer fue que la mejor atajada del mundo fue la del Dibu. También, lo del Dibu fue hermoso, lo abuchearon. Y a Fue él, hermoso, creo que no hay imagen más espectacular de un arquero que la del Dibu. la tajada del Dibu se la celebraron y fue hermoso verle la cara al DT de Francia y a Mbappé mientras repetían una y otra vez esa jugada. Parecía a propósito, era como los franceses están queriendo autoflagelar, las caras de culo de todos los abuchos y el Dibu como siempre él, en una, no le importaba nada, estaba como, sí, estoy muy contento, fue genial. Y después lo de Messi, que también estuvo muy bien para cara de culo de todos los franceses. Porque yo en un momento temí que no se lo dieran porque les ganamos el Mundial. Y me preocupó mucho que Lionel no tuviera su último, porque este va a ser el último que le dan. Pero bueno, por suerte hay orden en el universo. Bien, ¿alguien tiene algo que contar que no tenga nada que ver con nada? ¿No? Estamos todos bien. Listo, genial. Me parece muy bien. Las vanguardias nos Me ponen gustaría así, que- como en una. ¿Había partido? ¿En un partido eso? No, el Balón de Oro es un premio que se da al mejor jugador del mundo de una temporada. ¿Pero ya no le dieron eso cuando ganamos el mundial? No, eso no se da por campeonato mundial, eso se da al mejor jugador del mundo de todos los que están jugando en distintas ligas. No es jugadores del mundial, es todos los jugadores del mundo. Y ese se da Profe, uno me por parece que año. terminó la clase. Y le dieron 8, es el que más tiene y creo que nunca nadie lo va a pasar. ¿Quién es el segundo? ¿Uno que tiene cuántos? Maradona Ah, debe ser. no, Maradona, pobre, no se lo dio, bueno, pero Maradona siempre, bueno, con problemas. No. Así que nada, Ronaldo tiene varios y obviamente estaba caliente. Todo lo que es lindo de ser argentino en este momento. Argentina. Bien, después de entonces haberles dado una clase de muchas cosas, quizás con sentido, quizás no. Nada, que tengan una linda semana y nos vemos la semana que viene. Bueno, la Nos semana que vemos. viene. Buena semana. Chao, nos vemos. Chao. Perdón, pregunta pesada, pero Eisenstein, Eisenstein. Einstein, bien, ese, ¿lo vamos leyendo? ¿Lo No hay vamos nada para a leer de leer? Eisenstein. ¿Eh? No hay nada para leer de Eisenstein, es un director de cine. Por eso, pero no vamos a leer nada, no vamos, o vas a presentarlo nomás. No, yo lo voy a dar, tranquila. Ah, ok. Bueno, porque yo como lo tenía aquí, dije, no hay nada, te pregunto. No, no hay Bueno, nada. profe, hasta la semana que viene. Gracias. La Chao, semana que chao. viene.